correspondiente a la primera parte. Ayer he entrado a revisar un poquito lo que han mandado. Tengo 16 proyectos o 16 trabajos que han presentado, y eso es lo que me parece un poquito raro, ¿no? Entonces eso también quería conversar hoy. Voy a iniciar, por favor, compartiendo mi pantalla. Ahí está. Aquí el título. Un ratito, por favor. Muy bien. Ahora sí. Ahí está. Muy bien, vamos a iniciar, por favor. Siempre quiero hacerles recuerdo cuál es el objetivo de la asignatura. Ustedes tienen que ser capaces de diseñar obras de almacenamiento. Vamos a aplicar diferentes técnicas, métodos. Existen varias metodologías disponibles, pero lo más importante es que ustedes tengan los criterios técnicos para diseñar obras de almacenamiento. Y en eso es lo que nos vamos a enfatizar durante este semestre, y hemos hecho un avance bastante importante. Y específicamente en la unidad 5, que corresponde a caudales máximos, nosotros vamos a repasar las metodologías para la determinación de la tormenta de proyecto y vamos a determinar diferentes periodos de retorno. Nosotros estamos aquí actualmente en el contenido de la asignatura ajustado, que he hecho algunas modificaciones yo. En realidad lo único que cambiaba es la secuencia, para que ustedes tengan la secuencia lógica exacta que se utiliza para diseñar una obra de almacenamiento. Entonces, todo este contenido ya estaba desarrollado en el diseño curricular de la gestión 2007. Lo único que yo he hecho es ajustarla para que tenga esa secuencia y nosotros vayamos haciendo cómo se realiza en realidad en un proyecto de preinversión. Nosotros estamos en la unidad 5, donde vamos a determinar la tormenta de proyecto y vamos a calcular caudales máximos para diferentes periodos de retorno. En cronograma estamos en el 10 de septiembre, que corresponde a la unidad 5. ¿Está bien? La unidad 6 es laminación de crecidas y diseño del aliviadero. Muy bien. Tenemos todavía bastantes clases para hacer. La segunda parte que ustedes tienen que presentar en su proyecto va a ser la tormenta de proyecto, los caudales máximos, la laminación y el diseño del aliviadero completo. Entonces ahora ya entramos a la última parte. Bueno, a las últimas dos partes de las alturas que tenemos que utilizar. Ahora vamos a analizar cuál es la altura de carga sobre el vertedero que va a tener mi presa. Entonces, esa altura de diseño me permite dimensionar todo el vertedero de excedencias. Entonces, durante estas dos clases vamos a determinar esa alturita. Quiere decir, en una crecida máxima, si se presenta cuando mi presa esté llena, ¿qué altura de tirante sobre el vertedero se va a generar? Y vamos a aplicar diferentes metodologías. Vamos a repasar lo que ustedes vieron en hidráulica 2, referido a vertederos, lo que vieron para flujo uniforme y permanente, y vamos a aplicar estas metodologías que ustedes ya las conocen, con algunas modificaciones que les voy a explicar en función de los diferentes componentes que tiene una obra de aliviadero, un vertedero de excedencias en presas. Está bien, entonces estamos en cronograma, y yo quiero hablarles en primera instancia sobre los eventos extremos. Nosotros sabemos que el almacenamiento del agua tiene siempre efectos positivos y negativos. Efectos positivos porque aseguramos la disponibilidad de agua.
frente a la variabilidad que existe de este fenómeno. ¿Qué quiere decir? Que a nivel nacional nosotros tenemos una época seca y una época húmeda bien definida. Una época húmeda que comienza en noviembre, diciembre, dependiendo de la zona, y que concluye en marzo o abril, donde el 85 al 90% de las lluvias se concentra en este periodo de 4 a 5 meses. En el restante periodo existen lluvias, pero muy pocas y de baja intensidad. Entonces podemos tener que las lluvias se nos concentran en el 80% del periodo, el 80% de las lluvias se concentra en el 30% del tiempo. Entonces, lo que nosotros hacemos es almacenar esa cantidad de agua mediante una obra de regulación o almacenamiento para utilizarla en el periodo seco. Porque ustedes saben, la agricultura y las demandas no se concentran en un solo periodo, sino son continuas durante todo el año. Entonces, pero el agua o estas obras de almacenamiento también tienen un efecto negativo debido a eventos hidrometeorológicos extremos. Y debido al cambio climático, esos eventos han aumentado su intensidad. Por lo tanto, estas situaciones negativas traen implicancias sociales, económicas, ambientales y sanitarias, entre otras. Por lo tanto, el río o el agua se interpreta como una amenaza hídrica, que es imposible neutralizarla, porque no podemos controlar totalmente el río. Pero sí se pueden mitigar disminuyendo los riesgos y disminuyendo la vulnerabilidad que tienen las zonas que están cercanas a los ríos. Entonces, la evaluación del impacto generado por dicha amenaza, así como la estimación de las variables relevantes para atenuarlo, son materia del diseño hidrológico. Entonces, nosotros en hidrología realizamos la cuantificación o la predicción de estos fenómenos extremos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mediante la evaluación de la crecida a partir de una lluvia o de un evento extremo. Entonces, no se trata de encontrar un valor puntual en el espacio y en el tiempo, sino de reflejar la variabilidad temporal del fenómeno y su estructura geográfica mediante una lluvia de diseño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de evitar que se generen este tipo de fenómenos de inundación o que se generen daños a la infraestructura hidráulica que nosotros tenemos. Por lo tanto, para dimensionar cualquier infraestructura hidráulica, nosotros partimos de estos eventos extremos. ¿Para qué? Para asegurar y disminuir los riesgos que tiene esa infraestructura. La presa después del reactor nuclear es la obra de infraestructura civil que puede generar mayores daños aguas abajo de donde está emplazada. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el elemento de seguridad de la presa es el aliviadero o es el vertedero de excedencias. Por lo tanto, nosotros debemos realizar los cálculos, las estimaciones para tratar de disminuir al máximo los riesgos que genera este tipo de infraestructuras. Existe un concepto muy utilizado actualmente que es la seguridad de presas. Y la seguridad hidrológica de las presas está en función de la capacidad que tienen sus elementos de desfogue para sacar el agua en un evento extremo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Uno de los primeros pasos para realizar el diseño hidrológico para asegurar la presa es la tormenta de proyecto. Entonces, nosotros vamos a generar un evento de lluvia, a usar una lluvia extrema. ¿Qué es una tormenta de proyecto? Una tormenta de diseño de proyecto es un patrón de precipitación definido para utilizarse en el diseño de un sistema hidrológico. Esa tormenta de proyecto es la entrada al sistema, quiere decir es mi dato de ingreso para yo determinar los caudales máximos. ¿Cómo se realiza? Mediante metodologías de transformación de lluvia escorrentía. ¿Qué quiere decir? Yo voy a generar, mediante diferentes metodologías,
un evento máximo para un determinado periodo de retorno y después mediante un modelo de transformación voy a realizar esa transformación de la lluvia hacia la escorrentía. ¿Cómo se realiza eso? La tormenta de diseño, las metodologías que nosotros aplicamos para generar tormentas de proyecto, se basan en información histórica de precipitación de una determinada zona. ¿Cómo se construye? Utilizando las características generales de la precipitación en regiones adyacentes. ¿Qué quiere decir? Con base a la información que yo tengo medida de lluvias, yo voy a generar mi tormenta de proyecto. ¿Cuál es esta base? Los coeficientes de desagregación. ¿Qué quiere decir? Lamentablemente nosotros en nuestro medio no tenemos datos pluviográficos. Y ahí les lanzo una tesis que podrían hacer. Podrían ustedes generar los coeficientes de desagregación para la estación que tenemos en el campus universitario. Actualmente nosotros, como CIAGUA, estamos ya hace 2 años y medio, casi 3 años, y hemos instalado un pluviómetro en el campus universitario que ustedes conocen, justo está ahí en el camino hacia el bloque. Entonces nosotros medimos lluvias cada 15 minutos, ya tenemos los datos. Entonces, si alguien quiere hacer una tesis, podría ser determinar esos coeficientes de desagregación. Quiere decir, a partir de mis datos de lluvia diarios, ¿cómo yo puedo generar lluvias de diferentes periodos de duración? Con base a la información que yo tengo medida. Tenemos en el campus universitario, tenemos en el Puente y tenemos en La Victoria, por decirles algunas. Tenemos también en Bermejo y hay una más, son 5 que están funcionando. Y otras allá que se llama el fondo que tiene agrícolas, en Puerto Margarita. Entonces, tenemos 5 estaciones que se podrían determinar ahora esos coeficientes de desagregación. Lamentablemente no tenemos. Yo ayudé a una tesis de Samuel Vicente Luis el 2014, creo, donde él hizo de la Merced, porque ahí había un pluviógrafo hace muchos años que ya se arruinó, pero ya se tenían los registros pluviográficos. Entonces se utilizó y se generó coeficiente de desagregación para la estación de la Merced. Entonces, la aplicación de esto es muy importante, porque ¿cuál es la ventaja de generar una tormenta de proyecto? En el método racional nosotros asumimos que en toda la cuenca llueve de manera uniforme. ¿No? Ustedes han calculado una altura de lluvia diaria. Eso no es lo real. ¿Por qué? Porque existe una variación espacial y temporal de la tormenta de proyecto. Es que les doy el ejemplo de Guadalquivir. Guadalquivir son 3.300 kilómetros cuadrados. No llueve en los 3.300 kilómetros cuadrados y no llueve de manera uniforme tampoco. Y ustedes conocen una lluvia, la intensidad baja, va aumentando, llega a un pico y continúa con su recesión. Entonces, ese es un fenómeno de lluvia. Lo que nosotros hacemos aplicando la tormenta de proyecto es simular ese fenómeno. Adicionalmente, no llueve tampoco en todo el área de la cuenca. Yo muchas veces estaba lloviendo en el campus universitario y yo me salí y llegué a mi casa, que es cerca del estadio, y en el estadio estaba seco. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene una distribución espacial de la lluvia. Adicionalmente, no llueve uniforme, no cae una lluvia a una sola intensidad, sino es bien variable esa lluvia, ¿no? Entonces, esos 2 factores es necesario considerarlo. La tormenta de proyecto analiza la variación temporal de la lluvia. Por lo tanto, para mí es uno de los mejores métodos que se aproxima más a la realidad, porque no se olviden que un modelo es la representación de la realidad. Obviamente se lo va simplificando, pero yo creo que esa simplificación que se hace en el método racional es muy grande. Quizás sirva para cuencas pequeñitas, pero para cuencas grandes es necesario considerar esa variación temporal y espacial de la lluvia. ¿Cuál es la metodología que se aplica? En base a las precipitaciones, yo genero una lluvia de diseño. Y en base a la lluvia de diseño, mediante modelos de transformación, yo genero un caudal de proyecto. Entonces, aquí a la lluvia de diseño, yo debo incluirle el criterio del periodo de retorno.
¿Qué es el periodo de retorno? Es el tiempo máximo en que un evento puede superar o igualarlo al menos una vez en promedio. Entonces, ese periodo de retorno me determina el riesgo que yo estoy asumiendo para el dimensionamiento de la obra hidráulica. Entonces, fíjense, la precipitación forma un escurrimiento también, que serían los caudales. Y si yo hago una síntesis estadística de caudales máximos, puedo determinar el caudal del proyecto. Pero el proceso es ese: precipitación, lluvia de diseño, caudal de proyecto, caudal de diseño. ¿Está bien? Voy a pasar un poquito rápido. Yo les voy a mostrar una metodología, les voy a mostrar varias. Esta y la siguiente clase más vamos a enfatizar en esta. ¿Por qué les muestro esta? Porque esta es una hecha en Bolivia. Existen muchas, el Hidroesta, existen Storm, son software que se utiliza para tormenta de proyecto, planillas Excel, existe un montón de metodologías. Lo que ha hecho este software es recopilar las dos metodologías más importantes que se utilizan. El SSH es un software creado por la Universidad Mayor de San Simón hace mucho tiempo. Ya trabaja ahora en entorno Windows, antes solo estaba en entorno DOS. Entonces nosotros, con base a datos de coeficiente de desagregación de la zona cercanas a Chuquisaca y Cochabamba, que son zonas muy parecidas a Tarija, se generaban tormentas de proyectos por dos metodologías. ¿Cuál es la secuencia de cálculo de una tormenta de proyecto? Primero, datos de precipitación máximas en 24 horas. En base a esos datos yo construyo series, quiere decir yo realizo el análisis de los datos y defino series. Para definir esas series yo realizo el análisis de homogeneidad con la prueba de Mann-Kendall, que Mann-Kendall es para trabajar con datos de precipitaciones máximas en 24 horas. Después aplico funciones de probabilidad, pueden ser normal, Gumbel, log normal o gamma. Ustedes saben que Gumbel es una de las más utilizadas para eventos extremos. Una vez que ajusto a una distribución de probabilidad, yo elijo la función más apropiada en función de los parámetros de bondad de ajuste de la serie a la función de distribución. Corrijo por intervalo fijo de observación y realizo la desagregación de series. ¿Qué quiere decir? Yo aplico coeficiente de desagregación para diferentes periodos típicos de lluvia para determinar lluvias máximas para cada uno de esos periodos. Una vez que realizo la desagregación, yo ahora puedo determinar la relación precipitación, duración y frecuencia. Quiere decir, ¿qué altura de lluvia se me genera para un periodo de tiempo considerando un periodo de retorno? Entonces, yo realizo esas gráficas que me sirven para determinar esos factores y genero mi tormenta de diseño por dos metodologías, que son las más comunes: el padrón de tormenta crítico y el método de bloques alternos, que es lo que vamos a analizar esta y la siguiente clase. ¿Cuáles son los coeficientes de desagregación que tiene disponible este software? Aquí tenemos, por ejemplo, este es el coeficiente de desagregación para una tormenta, considerando una precipitación máxima en 24 horas, yo tengo que multiplicar por este coeficiente para una lluvia de 5 minutos a 30 minutos. De 10 minutos, de 15, de 20, de 25, de 30, de 1 hora, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 24. Y aquí están los coeficientes que han sido determinados en función de los datos medidos. En Azana Sucre, en Azana Cochabamba, el ANA en Brasil tiene también sus coeficientes de segregación por zonas. Estos son los promedios. La Boreal de los Estados Unidos también tiene sus coeficientes de segregación. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen otras metodologías. Por decirles algo, ellos utilizan periodos de lluvia típicos. La Boreal utiliza 6 horas de lluvia como periodo
como duración típica de la lluvia en algunas zonas, y tiene duraciones típicas en diferentes zonas de los Estados Unidos, y realiza esos cálculos y aplica metodologías con ese criterio, como uno de los criterios. Hay muchas metodologías, ¿no? Por darles un ejemplo. Es otros métodos que se utilizan, ya no como tormenta de proyectos, sino como duración típica de lluvias, y a esa duración ellos le dan una variación temporal. Ahí tienen, fíjense, en Denver, el laboratorio de hidráulica de la Universidad Mayor de San Simón tiene, ojalá que si alguien se anima, nosotros teníamos previsto, pero no hemos tenido tiempo con tanto afán que tenemos con otros proyectos, pero sería interesante que nosotros tengamos coeficientes de desagregación, la UAJMS, con nuestro pluviógrafo. Tener coeficientes de desagregación para la ciudad de Tarija va a ser un aporte bien interesante y una tesis que se puede hacer. Y la otra podría ser para el Rincón de la Victoria, que es la fuente más importante de agua, que se tenga coeficiente de desagregación para esa zona también. Así que si se animan, me avisan o coordinan conmigo, con el ingeniero Henry Monzón, que el Henry es el encargado de la red climática universitaria en el departamento de Tarija. Él tiene todos los datos, él realiza el mantenimiento, él realiza el descargado de datos de manera periódica. Entonces, y Hanamayu, que es una cuenca, una estación cercana ahí a Cochabamba. Entonces, esos son los coeficientes de desagregación. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para desagregar la lluvia de 24 horas, que son los datos que tenemos disponibles, a lluvias de periodos más cortos. ¿Para qué? Para generar curvas, duración, precipitación, duración y frecuencia, y en base a esas curvas nosotros vamos a generar una tormenta de proyecto. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo elegimos nosotros el periodo de retorno? El periodo de retorno puede ser entendido como el número de años en que se espera a que medianamente se repita un cierto caudal o un caudal mayor. ¿Qué criterio se utiliza para definir la avenida máxima de proyectos? Existen muchos criterios. Para el diseño del vertedero y para el diseño del desvío del río en la etapa de construcción. Para el aliviadero hay muchos criterios. Por ejemplo, en el tema de Vallarino, el Tratado Básico de Presas, menciona estos criterios, por decirles algunos. Voy a darles varios criterios. Por ejemplo, dice que para presas de mediana altura y mayores de 30 metros, el tiempo de retorno debe ser alrededor de 500 años. En caso de aguas debajo de la presa, una población que exista, digamos, una población aguas abajo de la presa, no debe ser menor de 1000 años. Y en caso de una ruptura de presa, que signifique todos los servicios prestados queden suprimidos y no hay alternativas de subsistir a corto plazo, como mínimo el periodo de retorno debe ser de 1000 años. Víctor Ponce, que es un hidrólogo bastante reconocido que trabaja, creo que es mexicano, sí, mexicano, que trabaja en los Estados Unidos. Él tiene una página bien interesante para calcular. Él propone estos periodos de retorno para diferentes obras hidráulicas, para drenaje fluvial, para aliviadero en presas, para drenaje fluvial, diseño de presas de concreto de Dassel-Hallmark. Menciona que pueden usarse para estructuras menores de almacenamiento periodos entre 50 a 100 años para el proyecto. Para presas pequeñas 100 años y para presas grandes de 500 a 1000 años, según el diseño de presa de materiales sueltos de José Javier Márquez. Son algunos criterios. Hoy yo no les voy a hablar, en la siguiente clase voy a profundizar sobre el tema de la normativa actual en Bolivia para determinar los periodos de diseño. Desde hace un poco más, hace 4 años, se ha generado un programa de seguridad de presas a nivel nacional. Nosotros estamos trabajando en la normativa de seguridad de presas de Bolivia. Se espera que este año ya sean publicadas las guías de seguridad de presas para el Estado Plurinacional de Bolivia. Esas guías yo ya les voy a dar qué es lo que dicen acerca de la determinación del periodo de retorno. Ahí se hace en base a la clasificación de presas. Se clasifican las presas en función de su riesgo potencial de rotura y en función de esa clasificación nosotros asumimos un periodo de retorno
para el diseño de las obras complementarias o del aliviadero de la presa. Entonces ya existe una metodología, no es oficial, pero ya se ha trabajado y con seguridad se está aplicando los criterios que se utilizan en la normativa española. Entonces, vamos a tener nosotros nuestras guías, ojalá que, bueno, tenían que salir el año pasado, pero por esto de la pandemia hubo problemas con la consultora, pero yo tengo entendido que van a salir ahora. Entonces, hay que esperar un poquito, pero yo ya les voy a adelantar las conclusiones que hay en esa guía. Para el tema del desvío del río, entonces, lo que se ha hecho ahora, volviendo un poquito atrás, es aumentar el periodo de diseño por el tema del cambio climático. El cambio climático genera eventos extremos mayores, quiere decir sequías más fuertes y crecidas mayores. Ese es el efecto del cambio climático en la hidrología. Por lo tanto, se han aumentado los caudales que hemos visto y ahora se incrementa otro criterio para el diseño de presas que antes no había, que es el criterio de diseño, crecida de diseño y crecida extrema. Eso les voy a explicar con un poquito más de detalle más adelante. Pero ahora ya no solo se diseña el vertedero para una sola crecida, tiene que ser para dos. Una crecida máxima, por decirles algo, 1000 años de periodo de retorno como crecida de diseño, si es una presa categoría A, 1000 años, yo realizo el dimensionamiento de la infraestructura, de todo mi aliviadero, y lo verifico para una crecida extrema, con el criterio de que mi obra hidráulica funcione, pero no colapse. Quiere decir, puede funcionar mal, puede tener algunos problemas, pero que no colapse. Entonces ya estamos incrementando un riesgo mucho mayor a las presas y dando mayor seguridad, por lo tanto las obras hidráulicas en estos últimos años ahora son dimensionadas de mayor tamaño para tratar de tener esa flexibilidad para diferentes caudales puedan ser extraídos y vueltos al río de manera segura. Entonces, son criterios que se están aplicando últimamente y que tenemos que utilizarlos. Para el tema del desvío del río, fíjense, esta es una galería de desvío, quiere decir, cuando yo construyo una presa, cuando yo ya tranque el río tiene que circular por esta infraestructura de hormigón, para asegurar una zona seca para la construcción de la presa. ¿Cuáles son las consideraciones? Es necesario asegurar que no se genere un caudal máximo durante el periodo de construcción de la presa. Por lo tanto, se recomienda entre 2 a 5 años de periodo de retorno. Lo otro, por seguridad, la recomendación también ya va hasta los 20 años. Entonces, tenemos que considerar esas recomendaciones y en función también del tipo de presa. Por ejemplo, para presas de materiales sueltos existe más riesgo de que colapse la presa en caso de que el desvío del río sea insuficiente. Por lo tanto, hay que darle mayor seguridad y eso amerita asumir un periodo de retorno mayor. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar ahora el tema de la metodología de la tormenta de proyecto. La próxima clase yo les voy a explicar un poquito mejor. Existen muchas metodologías. Las más comunes es padrón de tormenta crítico y método de bloques alternos. Ustedes pueden utilizar cualquiera o asumir el cálculo que ustedes hacían por el método racional, con las limitaciones que tiene. Yo ya les aconsejo que ustedes vayan analizando la hidrología como se hace en realidad. Quiere decir, es práctica común que se utilice una tormenta de proyecto para generar un caudal máximo. Y eso es aplicado para tormentas, para cuencas mayores a 5 kilómetros cuadrados, ¿no? Donde se genera esta variabilidad temporal y espacial de la lluvia. Muy bien, no sé si hay alguna duda o consulta al respecto.
¿Ninguna? Ya, voy a pasar entonces a la presentación de caudales máximos, ¿está bien? La tengo por aquí. Sí. Voy a llegar hasta las 8, por favor, y ahí vamos a parar y lo dejamos ya la parte práctica donde vamos a calcular un poquito más adelante. ¿Está bien? Voy a llegar hasta donde pueda, hasta las 8. Quizás pueda terminar todo eso, son 20 diapositivas también, voy a pasar un poquito rápido. ¿Está bien? Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Aquí está caudales máximos. Muy bien. Les doy esta frasecita que para mí es muy importante para que nosotros entendamos lo que estamos queriendo hacer. Harvey en 1989, que es un estudioso bien importante, un científico, nos mencionó esto. Es muy difícil predecir el futuro basados en el pasado. Es como conducir un auto con los ojos vendados mientras alguien te guía únicamente mirando el retrovisor. Eso es lo que nosotros hacemos los hidrólogos o los ingenieros. Nosotros, con base a información pasada, tratamos de predecir un evento futuro. Obviamente que existen metodologías estocásticas, probabilísticas, empíricas o diferentes modelos que se aplican para poder utilizar los datos medidos pasados y generar una predicción de un evento posible en el futuro. Pero fíjense, esa es la limitante que tenemos. Nosotros, con la visión bien pequeña del retrovisor hacia atrás, queremos manejar. Y ni siquiera nosotros estamos viendo, sino que otro nos está viendo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido los que hemos tomado los datos. Existe una gran incertidumbre en la confiabilidad de los datos medidos. ¿Por qué? Porque ni siquiera teníamos pluviógrafos. Solo tenemos pluviómetro. Quiere decir que nosotros ha podido llover 4 o 5 veces en el día y nosotros solo tenemos una altura de lluvia total. Esa es una limitante muy grande. Ni siquiera sabemos la duración típica de la lluvia. Solo sabemos que en un día me ha llovido tanto. Es un dato diario que tenemos. Eso es la pluviometría. Entonces, con esas limitantes nosotros vamos a hacer una estimación. ¿Qué es lo que debemos hacer como ingenieros? Ser conservadores con los resultados que estamos generando. ¿Qué quiere decir conservador? Ante la duda le tiro un poquito más. ¿Cómo es ser conservador? Por ejemplo, tengo un vertedero. He calculado 1.10, que es mi tirante máximo. Por si acaso le meto 1.30 o 1.20, ya depende del criterio. O aplico metodologías conservadoras, quiere decir unas que sobredimensionan un poquito, y ya ahí está el criterio del ingeniero. Eso es hacer ingeniería, por calcular, cualquiera lo puede calcular, porque las metodologías no son difíciles, pero sí es aplicar el criterio, es decir, cuánto asumo, por qué lo asumo y cuáles son las dimensiones que estoy asumiendo. Entonces, antes de comenzar, para la estimación de las avenidas máximas esperadas, es necesario considerar algunos factores importantes para realizar el diseño. ¿Cuáles son esos factores importantes para diseñar las avenidas máximas? Primero, características fisiográficas y morfométricas de la cuenca de estudio. ¿Qué necesito? Área de drenaje, longitud del cauce, desnivel, cota inferior del río, cota superior del río y pendiente media del río. Y esos datos ustedes los pueden calcular de manera fácil, ahora mucho más porque existen sistemas de información geográfica, pero me permite caracterizar mi cuenca para poder calcular o estimar ese evento extremo que se va a presentar. Primer parámetro que yo tengo que calcular, el tiempo de concentración, que ustedes ya saben qué es el tiempo que queda definido, que tardará una gota en llegar desde la sección de interés de llegar desde el punto más alejado de la cuenca hasta mi punto de aforo o sección de interés donde voy a emplazar la presa.
Entonces, es ese tiempo, quiero decir, el lugar más alejado de mi cuenca, si cayera una gota y todo sería impermeable, ¿cuánto tardaría esa gotita en llegar a mi punto de interés o a mi lugar donde voy a emplazar la presa? Lamentablemente no tenemos medidos tiempos de concentración en las cuencas, por lo cual asumimos ecuaciones empíricas, que existen gran cantidad. Ahí está la de Kirpich, que está en función de la longitud del cauce principal sobre la pendiente, y me calcula el tiempo de concentración en horas. La fórmula Jan-Botti, que igual está en función del área, el desnivel y la longitud de la cuenca. Está la fórmula de California, la fórmula de Ventura-Eras, la fórmula de Temes, y bueno, esta no es Chereque, voy a corregir esta fórmula. Creo que este es otro nombre el que tiene, pero está en el libro de Chereque. Yo les voy a pasar también un listado de unas 15 fórmulas de tiempo de concentración para que ustedes lo apliquen y vean la variabilidad de los resultados que tenemos. Ante esta variabilidad, ¿qué hacemos nosotros? Una vez calculado el tiempo de concentración, nosotros realizamos la comprobación con la velocidad media del río. Se estima que un río de montaña tiene una velocidad media entre 1 y 3 metros por segundo en función de la pendiente del mismo. En base a esta aproximación, nosotros calculamos esta velocidad media del río considerando estos desniveles y la pendiente media que hemos calculado utilizando los modelos digitales de elevación que tenemos disponibles y ahora cada vez más precisos. Entonces, existen tablas de velocidad de recorrido en función de la pendiente media de la cuenca. Esta es una de ellas, por ejemplo. Fíjense, si mi pendiente media de la cuenca es menor del 5%, la velocidad de recorrido inicial va a ser 1 metro sobre segundo. Aquí existe otra tabla en función de la pendiente y la descripción del curso de agua. Yo tengo diferentes velocidades medias del río. Entonces, de esa manera yo puedo calcular el tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque es importante el tiempo de concentración. Porque yo asumo ese tiempo de concentración como la duración típica de mi lluvia. Quiere decir, es la duración donde mi lluvia va a ser máxima. ¿Por qué asumo ese valor? Porque digo, cuando se genere mi tiempo de concentración, quiere decir cuando la última gotita que esté más alejada de mi cuenca llegue a mi punto de aforo o a mi punto de interés, ahí se va a generar mi caudal máximo. ¿Por qué? Porque ya en ese instante toda mi cuenca va a estar aportando gotitas al punto de aforo. Quiere decir, ya ha pasado el tiempo donde la última gotita ya ha llegado. Quiere decir, ahí se va a generar mi evento máximo. Entonces, esa simplificación hago y por eso es importante el tiempo de concentración. Porque el tiempo de concentración me da la duración típica de mi lluvia para que mi crecida sea máxima. ¿Está bien? Entonces, esos son algunos. Vamos a hacer la próxima clase una práctica. Yo les voy a pasar unos datitos y vamos a calcular. Mejor si lo trabajamos con los datos que ustedes ya tienen. Vamos a calcular para diferentes periodos de retorno y vamos a realizar la verificación con la velocidad media del río, que quisiera explicarles cuán importante es el tiempo de concentración después. Ahora, quiero detallarles algunos métodos que se utilizan en nuestro medio para la determinación de caudales máximos. Existen métodos directos o históricos. Existen métodos probabilísticos. Existen métodos empíricos y existen modelos de simulación hidrológica. ¿Cuál quisiera yo que ustedes comiencen a utilizar? El ECHMS, que es un modelo de simulación hidrológica. Quiere decir, el ECHMS tiene un modelo de transformación y un modelo de pérdidas que me permite... Un ratito, por favor. Voy a volver a compartir el rostro aquí. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Volveremos atrás. Entonces,
De estos métodos no se puede decir cuál es mejor o cuál es peor, pero uno de los más comunes de aplicar son estos modelos de simulación hidrológica. Quiere decir que yo aplico un modelo que ha sido parametrizado y valido ese modelo. Entonces es mejor que utilizar una fórmula o algo que no sabemos si de verdad está funcionando. Entonces les voy a explicar así bien por arribita lo que es el EKHMS, y la próxima clase voy a hacer un pequeño, un simulacrito, ¿no? Voy a cargar los datos, voy a generar los caudales para que ustedes vean cuán fácil es el EKHMS, pero es necesario conocer un poco la teoría. Entonces, ¿cuál es el modelo de pérdidas y el modelo de transformación? El modelo de transformación es los hidrogramas unitarios, que ustedes ya han aprendido en recursos hídricos. Por ejemplo, uno de los más comunes es utilizar el hidrograma unitario del SCS, del Soil Conservation Service. Y uno modelo de pérdidas es el número de curva, que también ustedes lo conocen, por decirles algunos, hay muchos. Pero nosotros aplicamos esos dos modelos, quiere decir, nosotros aplicamos un modelo para transformar la lluvia a escorrentía. Y también aplicamos un método para ver cuánto se pierde de agua en esa transformación y para generar de la escorrentía directa, la escorrentía total a la escorrentía directa. Entonces son dos métodos que se aplican bastante. Entonces el EKHMS está diseñado para simular el proceso de precipitación, escurrimiento en cuencas. Está diseñado para ser aplicado en un amplio rango de regiones geográficas y puede ser utilizado en pequeñas cuencas urbanas o en grandes cuencas sin intervención. ¿Para qué me sirve el EKHMS? Para estudios de disponibilidad de agua, drenaje urbano, observación de flujo, impacto de intervención en cuencas, reducción del daño por inundaciones, operación de sistemas, como etc. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué yo prefiero el EKHMS? Porque dentro del EKHMS también está integrado el módulo de determinación de la laminación del embalse. Yo introduzco las curvas características o la curva de descarga del vertedero y obtengo un hidrograma de salida. Entonces, quiere decir, me genero un hidrograma de salida a partir de un hidrograma de entrada y está acoplado dentro del mismo modelo o del mismo software. Entonces, esa es la ventaja. Así, utilizo el EK para hacer la crecida máxima y utilizo el EK-HMS para hacer también la laminación de la crecida. Por eso yo utilizo el EK, porque es una ventaja. No tengo que utilizar dos softwares, sino utilizo el mismo, migro la misma información y aplico la metodología que es la de pulse modificado para determinar la laminación de la crecida. Y lo hago de manera automática y mucho más rápida y puedo generar muchos caudales para diferentes periodos de retorno de manera sencilla. Esa es una de las ventajas que tiene. Y por eso yo les recomiendo que ustedes aprendan a usarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se necesita para aplicar el modelo? Primero, la selección de crecidas. Para la calibración se requiere de hidrogramas de crecidas medidos en las estaciones de control para calibrar el modelo. Yo les voy a explicar, como nosotros no tenemos crecidas medidas, vamos a hacer para la calibración con marcas históricas. ¿Está bien? Es una metodología bien simple, pero ya te da una idea de lo que tú necesitas. Determinación de cuencas y subcuencas. El modelo de EKHMS aplica un modelo hidrológico semidistribuido. Quiere decir que se puede discretizar en subcuencas, dependiendo de la información climática que tienes. Por ejemplo, si tienes 2 estaciones o 3 pluviógrafos o pluviómetros, tú puedes generar una tormenta de proyecto para cada uno de los pluviógrafos y realizar la determinación del caudal máximo de mejor manera. ¿Qué más? Determinación del CN, hay que asumir un número de curva. Para esto hay muchas metodologías y mucho más ahora con el tema de sistemas de información geográfico. Hay que considerar la condición antecedente de humedad del suelo, que son 3, una condición 1, 2 y 3. La condición 1 es de bajo potencial de escurrimiento, en donde los suelos están suficientemente secos como para labrarlos, pero no hasta el punto de marchitamiento.
La condición 2 es la condición media, es decir, promedio de las condiciones que han precedido la ocurrencia de la avenida máxima anual. Y la condición 3 es un alto potencial de escurrimiento. La cuenca está prácticamente saturada por las lluvias antecedentes. Entonces, ¿a qué se refiere esta condición antecedente? Estas tres condiciones se trata de cuánto ha llovido 5 días antes de que se genere el evento extremo. Si nosotros asumimos una condición 1, quiere decir que ha llovido menos del 12% o menos del 30, no 12, menos de 12 milímetros, entre 12 y 27 y más de 27, para estación en dormición y estación en crecimiento. En resumen, ¿qué significa? Yo asumo el evento más desfavorable es que mi suelo esté saturado y me llegue una crecida máxima, casi todo lo que me precipita va a escurrir y se va a generar un evento máximo. Pero eso hay que analizarlo si eso es una práctica común. Hay que ver en mis datos de precipitación si de verdad ocurre eso. Quiere decir que las lluvias se generan lluvias altas, quiere decir de más de 20 o 30 milímetros diariamente. Si no se presentan, no es necesario realizar ese escenario. Pero si vemos en los datos de nosotros que se generan lluvias altas de manera consecutiva, entonces hay que analizar una condición de humedad antecedente tipo 3. Si es intermedia, una tipo 2, y si no se presentan ese tipo de eventos o las precipitaciones no se generan de esa manera en la zona, condición tipo 1. ¿Está bien? Ese es uno de los parámetros que hay que asumir. ¿Qué condición de humedad antecedente se presenta con base a los datos pluviométricos o pluviográficos que tengo disponibles? El segundo criterio, ¿qué grupo hidrológico de suelos tengo? Y son grupos A, B, C o D. El grupo A es de bajo potencial de escurrimiento y el grupo B es de alto potencial de escurrimiento. El grupo A tiene mucha arena y el grupo B tiene mucha arcilla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el grupo hidrológico que más se presenta en la cuenca? Porque si yo tengo una cuenca con mucha arcilla, quiere decir que no se va a infiltrar el agua, sino que va a escurrir con mayor potencia, ¿no? Con mayor cantidad. La mayor cantidad de agua que precipite va a escurrir. Quiere decir, voy a tener coeficientes de escorrentía altos. Entonces, yo tengo que caracterizar mi cuenca en función del grupo hidrológico y en función del grupo hidrológico y la condición antecedente de humedad, yo selecciono mi número de curva. ¿Está bien? El número de curva engloba estos dos parámetros, tanto la condición antecedente como el grupo hidrológico. Por ejemplo, aquí está el tema de una tablita de CN, hay muchas, ¿no? Pero fíjense, el CN está en función del grupo hidrológico de suelo. La práctica común, ¿cuál es? Discretizar en subcuencas, mediante imágenes satelitales, caracterizar el uso y el tipo de suelo para poder determinar el número de curva. ¿Está bien? Entonces, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de aplicación del modelo de HMS. Voy a indicarles cuáles son las fórmulas que se utilizan para poder introducir al modelo, qué es el tiempo de retardo, qué es la humedad antecedente, que es esta, es la abstracción inicial, quiere decir qué porcentaje de la lluvia total se pierde antes de generar escorrentía. Vamos a ver el tiempo de retardo y vamos a introducir algunos modelos, algunos datos para generar caudales máximos mediante el EKHMS. Adicionalmente, yo no voy a enfatizar mucho en esto porque existe infinidad de tutoriales ahora. El EKHMS es, si ustedes entran a YouTube, van a ver miles de videos enseñando a manejar el EKHMS. Entonces existen manuales, existen tutoriales, existen foros, y ahora creo que cada vez se está actualizando, ¿no? Tanto el EKHMS como el ECRAS tienen sus ventajas y se están elaborando cada vez modificaciones, y eso es lo bueno de este software. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna duda o consulta al respecto de este tema de caudales máximos? Que en teoría ustedes ya lo tienen que saber.
No sé yo qué metodologías ustedes han utilizado, he visto un poco que la mayoría utiliza el método racional y calcula una altura de lluvia diaria. Entonces, esos métodos tienen sus limitantes muy grandes, que les mencioné anteriormente. Por esa razón yo les insto a ustedes que aprendan a utilizar una metodología que sea más, que se ajuste mejor al contexto y que se utilice las herramientas disponibles actuales para determinar, por ejemplo, ese CN, ¿no? Que les he explicado, el CN tiene esa importancia de considerar la humedad antecedente y considerar el grupo hidrológico, que te ayuda a reflejar la realidad de mejor manera. ¿Está bien? ¿Alguna duda o consulta? ¿Ninguna? Muy bien, entonces la próxima clase yo les voy a explicar un poquito la teoría de la laminación. Vamos a hacer un ejercicio manual igual de laminación, y la subsiguiente clase voy a hacer una corrida de HMS desde el inicio hasta el final, hasta la laminación. Así ustedes tienen el cálculo completo y ya pueden ir aplicándolo en su proyecto. Entonces van a tener desde la crecida máxima hasta el caudal de diseño. Los que no quieran aplicar ese método, apliquen el que ustedes saben, no tengo ningún problema. Siempre y cuando se haga la verificación. Les voy a enseñar también cómo verificar mediante marcas históricas. Entonces vamos a validar, es una validación simple, no es muy precisa, pero ya es una validación. ¿Está bien? Muy bien. No sé si hay alguna duda o consulta para que ya vayamos concluyendo con la clase de hoy. Inge, buenos días. A la próxima clase, por si acaso, igual nos explicar un poquito más el tiempo de concentración, porque, por ejemplo, si es que algunos grupos han decidido hacer con el ArcGIS, también te da la opción del cálculo de la pendiente del cauce, ¿no es cierto?, por varios métodos. Y la pendiente del cauce es uno de los parámetros que influyen en el cálculo del tiempo de concentración. Entonces, no sé si es que para la próxima clase igual podría usted explicarnos un poquito más, porque varía, Inge. Si calculamos el tiempo de concentración con un método de pendiente o con otra, el tiempo de concentración se puede disparar, puede salir muy grande o muy pequeño. Sí, les voy a explicar en realidad cómo se verifica el tiempo de concentración. Y yo les voy a aplicar la metodología que utilizo. Yo aplico varias fórmulas, por decirles algo, 8 fórmulas. De ahí agrupo las fórmulas y realizo la validación con la velocidad media del río para determinar el tipo de concentración. Entonces, esa metodología les voy a enseñar en las siguientes clases. No se olviden que tenemos varias clases aún para ver todo este tema. Tenemos exactamente 2 clases más para ver la laminación y el caudal máximo. ¿Está bien? Así que todas sus dudas, por favor, tráiganlas. Yo voy a tratar de hacer un ejercicio completito con todos los criterios para que ustedes lo entiendan. ¿Está bien? Y vamos a aplicar ArcGIS, vamos a aplicar el HMS, vamos a aplicar SSH si se puede, o si no, hay otras fórmulas igual. Que he visto un software ruso bastante interesante que estoy probando, vamos a aplicarlo también, ¿no? Entonces, hay varias, ¿no? Hay varias metodologías. Caminos hay muchos, pero hay que tener ya una línea por donde transitar. ¿Está bien? Muy bien, entonces nos vemos la otra clase, si no habría alguna otra consulta para que demos por concluida la presente clase, y en el transcurso de esta semana también voy a ir retroalimentando los proyectos. Eso quería consultarles. No sé por qué tengo 16 personas que han presentado su proyecto, pero en los grupos solo tengo 14. Entonces, por favor, si me pueden explicar quién ha presentado, o si alguien ha presentado doble, la verdad no, todavía no he comenzado a revisarlos,